Gente, muy buenas. Vamos a charlar un ratito en este práctico sobre inducción y capacitación, que son dos procesos que se realizan desde el área de recursos humanos. Básicamente son procesos que ayudan a gestionar a los colaboradores que trabajan en las organizaciones, tanto si formamos parte de la organización como departamento, como si nos convocan como externos para participar en alguno de estos procesos. Lo que tiene que ver con el proceso de inducción es básicamente la continuidad de la selección. Una vez que se completa el proceso de selección y la organización, recuerden siempre, la organización es quien decide qué postulante ingresa, nunca nosotros. Cuando se toma esa decisión, entonces se dispara la necesidad de acompañar al ingresante en esta nueva travesía, en esta acompañar la inserción laboral de este nuevo colaborador. Es un momento sumamente importante y un muy buen proceso de selección, una muy buena decisión, un muy buen postulante puede fracasar si en este primer momento de acercamiento entre la organización y el sujeto no se dan una serie de acompañamientos y contenciones y anticipaciones que nos ayudan a mejorar todo toda la relación laboral que se estaría iniciando en este momento. Básicamente es un proceso de acompañamiento y de socialización. Es inserción a la organización, conocer las cuestiones más formales, conocer los lugares, los espacios, los horarios, cuánto va a cobrar, a qué hora tiene que entrar, en qué horario se corta para comer, cuánto tiempo hay para comer, se puede llevar la comida, tiene, piden una vianda, bueno, todas estas cuestiones más de la organización y una transmisión cultural. Se tienen que empezar a transmitir los valores pero convertidos en conductas, es decir, no ir solamente a leer la misión y la visión de la organización, sino poder ver cómo eso se traduce cotidianamente en el comportamiento de las personas. Acá lo importante es acompañar al ingresante en estas una semana, 2 semanas, incluso hasta un mes puede llegar el proceso de inducción, depende de la posición jerárquica del puesto que se está ingresando. Normalmente de mandos medios hacia arriba, las inducciones suelen ser más complejas, con contenidos más pensados y llevan más tiempo. Puestos más operativos a lo mejor en una semana alcanzan para completarlo. Eh, Como dice ahí, en esta etapa se consolida la relación laboral. Si recuerdan un concepto importante del cuatrimestre anterior, el contrato psicológico se empieza a construir a partir de este momento, ¿sí? Se empiezan a desarrollar estas expectativas a medida que uno va conociendo a otro y otra, la organización va conociendo al sujeto, se van construyendo. Entonces, es un momento importante porque si el contrato se construye a partir de ideas o de fantasías muy alejadas de la realidad, después, como ya vimos, está muy cercano a romperse, ¿sí? En cambio, si es más genuino, puede llegar a ser mucho mejor el resultado. Básicamente tiene 3 etapas: la inducción general, la específica y una etapa de evaluación. Cuando hablamos de inducción general, es la primera etapa, puede llegar a durar 1 o 2 días, depende del tamaño de la empresa, puede llegar a durar una semana. Básicamente lo que les decía recién, los espacios, los lugares, los horarios, las personas. En esta etapa normalmente, o yo cuando hago una agenda de inducción, armo una grilla semana, día por día, durante las 2 o 3 primeras semanas, con diferentes actividades que la persona tiene que ir haciendo y por lo general no hace ninguna de las actividades de su trabajo puntual, sino que se dedica, por ejemplo, a entrevistarse con todos los miembros de la organización. Esto es muy importante, que conozcan la historia, que pregunten, que entrevisten, desde el dueño hasta el empleado más antiguo, hasta el que entró antes que él, y de diferentes niveles. Una entrevista de media hora, 15 minutos, depende, pero que los miembros de la empresa conozcan a lo que sería el nuevo y el nuevo, la nueva, conozca a todas las personas que trabajan en la organización, incluso aquellas personas con las que no va a tener mucha relación.
porque en algún momento en un pasillo, en una fiesta, en un evento, se van a cruzar y ni saben que son compañeros. Entonces todas estas cosas hacen pertenencia, ¿sí? Construyen la idea de pertenencia. En la inducción general, entonces, se incluyen todas estas cuestiones. Por ejemplo, bueno, cuáles son los productos que comercializa la empresa, a qué clientes vende, cuáles son los proveedores, todo lo que tiene que ver con las condiciones más generales de la organización. La inducción específica ya es al puesto, cuál es su lugar de trabajo, cuáles son sus elementos, va a tener una computadora, no va a tener una computadora, tiene una oficina, comparte, tiene un teléfono, tiene un auto, cómo se carga el combustible de ese auto, cuestiones muy prácticas que si uno se anticipa a que las necesita saber, le facilita mucho el trabajo al otro. Entonces, para armar una inducción hay que pensar qué va a necesitar saber esta persona para poder desempeñar bien su trabajo, ponerse en esa cabeza y armar una agenda de actividades que le permitan ir barriendo todas estas necesidades de información que va a tener cuando uno ingresa a un trabajo que es muy, no sé si alguno de ustedes lo puede recordar, pero genera mucha ansiedad, genera mucha incertidumbre. No se sabe las cosas y tampoco se sabe a quién hay que preguntárselas. Entonces, es muy interesante poder hacer un buen laburo de inducción. Una etapa final que siempre ponemos que es la evaluación. Es decir, tratar de hablar con el colaborador y preguntarle qué entendió de la inducción general, qué entendió de la inducción específica, qué le quedó de las entrevistas que realizó, qué le quedó de la lectura de la descripción de su propio puesto. A medida que aumenta el nivel jerárquico en la organización, las evaluaciones pueden llegar a ser más profundas. En mandos medios, por ejemplo, nosotros pedimos una evaluación que incluya un diagnóstico, es decir, la persona tiene que hacer un diagnóstico de su propia área y proponer mejoras a mediano y corto plazo. Entonces, de la inducción sale el diagnóstico y el plan de acción del puesto. Suele ser bastante útil para orientar el trabajo de los primeros meses. Eso básicamente es una inducción, les reitero, es muy importante poder pensarla y acompañarla, ¿sí? Desde el psicólogo que hizo la selección, estar presente en lo que dure la inducción, una semana, dos, un mes incluso, pero acompañar. Vamos a pasar rápidamente a capacitación laboral, ¿sí? Es otro de los procesos que se realizan, como les decía, dentro de lo que es la gestión de personas en el área de recursos humanos. Básicamente es un proceso de transmitir información para modificar conductas, ¿sí? Eh, la conducta del sujeto en situación de trabajo es lo que intentamos modificar. Solamente eso, ni más ni menos. Por supuesto, si se transmiten habilidades, conocimientos y actitudes que esta persona luego se lleva, puede llegar a modificar sus comportamientos en otros ámbitos. Pero esa parte no nos interesa, sería como un beneficio secundario. Nosotros, cuando pensamos una capacitación, tenemos que pensar en qué conductas laborales queremos modificar para mejorar el desempeño de esta persona. Mejorar el desempeño nos referimos a que trabaje mejor, a que trabaje más rápido, a que trabaje con más calidad o a que mejore su clima de trabajo. Es interesante pensarlo desde la organización, porque suele ser difícil justificarlo. La organización es una inversión de dinero para brindarle información e instrucción a un sujeto y ese sujeto lo absorbe esta información como un capital personal. Y es así. Si esta persona después se va de la organización pierde la inversión en dinero que hizo en capacitar a esta persona. Entonces, está bueno pensar la capacitación dentro de un proceso integral que también incluya que la organización retenga a su gente, porque por eso también invierte en capacitarla, para poder luego aprovechar el mejor resultado que obtenga el colaborador a partir de haber aprendido eso que la capacitación le enseñó. Desde el lado del sujeto, lo que hace es aumenta su empleabilidad, sin tener que haber gastado ningún dinero en esa capacitación, es decir, su propio empleador lo capacita y si pasado mañana está nuevamente libre en el mercado laboral, tiene mejores recursos que antes de haber trabajado en ese lugar porque se lo capacitó y la inversión fue de otro. Entonces, tiene cosas interesantes la capacitación pensándola desde los diferentes actores. Es un proceso
con respecto a esto lo pensamos igual que la selección, es una planificación, tiene que tener sus objetivos, tenemos que definir sus recursos, los pasos que se van a ir dando en forma secuencial. Fundamentalmente no tenemos que olvidar que lo que pretende la capacitación laboral es modificar conductas de los colaboradores, ¿sí? Modificación de conductas a partir de aumentar sus competencias o mejorar sus competencias profesionales. Y fundamentalmente que es para el trabajo. Son competencias laborales sobre las cuales podemos intervenir cuando pensamos en una capacitación. Algunos principios básicos. Se trata de educación para adultos. ¿Qué particularidad tiene esto? No estamos hablando de educación formal ni de pedagogía tradicional. Tenemos que identificar que los receptores de la capacitación son adultos, son personas grandes, que a lo mejor hace mucho tiempo que se alejaron de las situaciones o de los sistemas áulicos de aprendizaje. Entonces tenemos que identificar esto como una característica específica de este tipo de transmisión de información. Son adultos. Repetimos, es una capacitación para el trabajo. No nos interesa que mejoren sus habilidades para ninguna otra actividad que no sea algo que pueda aplicar en su trabajo. Si después esto repercute en que mejora su comportamiento, su conducta, su empatía, cosas que hace por fuera, buenísimo, se lo lleva, es su capital. Pero inicialmente cuando la pensamos, la tenemos que pensar para mejorar su desempeño laboral. Se desarrollan organizaciones particulares. Esto es importante identificarlo. Tenemos un proceso de capacitación armado, que ya sabemos qué contenidos damos, qué recursos utilizamos, y lo vamos pasando por todas las empresas en las que intervenimos. Pues no, no funciona de esta forma. Tenemos que adaptar los procesos de capacitación a cada una de las organizaciones a las que nos acercamos, y esto es siempre. Así como fue con un proceso de selección, tenemos que conocer esta organización, tenemos que identificar sus costumbres, sus valores, sus problemas. Por ejemplo, es muy interesante conversar con los que nos piden una capacitación con respecto a qué cantidad de horas nos permiten utilizar para capacitar al personal. ¿Estas horas están en horario de trabajo o van a ser por fuera del horario de trabajo? Si es por fuera del horario de trabajo, ¿se las van a pagar extras a los colaboradores o van a tener que ir obligados fuera de su horario de trabajo a aprender algo que es para mejorar el trabajo? Son vueltas que es muy interesante poder discutir y tenemos que discutir previo a poder armarla y diseñarla. A lo mejor están dentro del horario de trabajo. Bueno, si sacamos a toda una dotación de personal de sus puestos, ¿quién va a cubrir esas actividades? ¿Va a ser voluntaria? ¿Va a ser obligatoria? ¿Qué pasa con aquellos que no aprueben la capacitación? ¿Tienen riesgo de perder su trabajo? Bueno, son todas situaciones que tenemos que ir identificándolas a partir de justamente identificar la organización en la cual vamos a generar esta capacitación. Y tenemos que identificar el contexto sociopolítico y económico en el que se está dando. ¿Sí? Ese cuadro que les comentábamos en el teórico de selección, el lugar del psicólogo en el bordecito permeable entre la organización y el contexto. Imagínense en un contexto como el actual, en la situación de pandemia de coronavirus. Todas las capacitaciones se están haciendo virtuales, todas. Es más, hay gente que no puede ir a trabajar y su único trabajo es capacitarse. Y la organización está fomentándole capacitaciones diarias o semanales para mantener a la gente productiva. Entonces, no podemos no tener en cuenta estos aspectos. Para tener en cuenta es un pequeño resumen de lo que les estuve conversando recién. Detectar claramente la necesidad que tiene esta organización en cuanto a capacitación, cuáles van a ser las temáticas a trabajar. Que sea un proceso continuo, no es una capacitación al año, sino que la capacitación forme parte de la cultura de la organización. Tiene que retroalimentarse con la actividad práctica, con el trabajo. Tiene que permitirnos que los sujetos incluyan, incorporen nuevos conocimientos. Bueno, continuamos, les dejo en el resto de las filminas desarrollado un poquito más la metodología de trabajo. Lo van a tener para verlo despacito después si quieren. Algunas preguntas para ir pensando y el trabajo práctico.